Hola a todos, bienvenidos a Los Resilientes. Hoy estoy con una persona muy especial para todos nosotros. Él es Sergio Carrasquel. ¡Eh! Sergio, bienvenido. Estoy muy feliz de verte. Y Igualmente, estoy muy feliz de verte de nuevo, aunque sea a estás través igual, de la tecnología. sí. No, no estoy igual, ahora tengo que utilizar lentes para ver. Bueno, en algún momento también los usaré yo. Sergio, vamos a hablar de un tema que solamente tú me puedes ilustrar. Ok, ¿Qué es el arte erótico? ok. Si nosotros hablamos de arte erótico, si por generalidades, uno cuando habla de arte se refiere a a las diferentes disciplinas artísticas, es decir, allí entra teatro, danza, música, artes plásticas. Y lo erótico sería aquello que tiene que ver con, en mi punto de vista, con lo sensual, con los sentidos. Ahora, si nosotros hablamos de las artes plásticas eróticas, ya entonces estamos haciendo alusión a todas las disciplinas artísticas visuales y audiovisuales, porque acordemos que también entra allí el videoarte y la videoinstalación y la videoambientación. Entonces, todo aquel arte que apela a los sentidos, evidentemente, o que hace que la persona se erotice a través de los sentidos, entonces definiríamos como arte erótico. Por esta razón, si nosotros hablamos etimológicamente del término erótico, viene de la palabra Eros, que a su vez Eros es la representación del dios del amor, un dios que es greco-romano, una deidad greco-romana. La otra forma de llamar a Eros es Cupido. Y se habla entonces de que hay dos tipos de amor, que son el amor erótico carnal, o mejor dicho, el amor carnal y el amor platónico. Entonces por eso es que hay que ver, cuando uno habla de arte erótico, uno tiene que pensar que el arte erótico no es solamente la desnudez del cuerpo humano o la representación o simulación de la cópula o acto sexual. Por ejemplo, una escultura blanda está hecha con materiales que son sensuales al tacto y a la vista. Ok, Entonces, ¿se podría decir que una escultura blanda es erótica? Sí. Si uno habla de, por ejemplo, de un penetrable de Soto, del artista Jesús Soto, allí tú ves que está lo táctil, lo visual. Y algunos de esos penetrables también son hechos en metal. Entonces entraría también lo sonoro, la parte auditiva. Y allí podríamos decir que eso es una obra artística erótica. Sí, porque está apelando a los diferentes sentidos. Y debido a esas experiencias, se podría decir que un penetrable de Soto es erótico, a pesar de que no hay demostración ni del cuerpo desnudo, ni de las representaciones de las relaciones sexuales. Acuérdate que una cosa es representar y otra cosa es mostrar directamente las relaciones sexuales. Entonces, bueno, a grandes rasgos es lo que podemos definir que es arte erótico o artes plásticas eróticas. Si nos referimos directamente a las artes plásticas. chamo, qué interesante y qué claridad en el tema. ¿Tú me escuchas bien? Yo, perfecto. Ay, qué bien, porque es que aquí se me detuvo mi No, te pantalla. escucho perfecto y te veo bien. Y estás buena moza como siempre. Ay, entonces, quedé súper clara, ¿ok? Pero tenía otra preguntita por ahí que ya se me olvidó, pero déjame
buscarlo un segundo, qué mala soy. A ver, disculpen la informalidad, muchachos, pero es que, ok, la segunda pregunta, ¿cuáles serían las referencias más serias en este tipo de investigación a nivel de las artes plásticas? ¿Existen algunos artistas que sean muy buenos, que estén muy claros como tú y que además su obra también esté a la altura de lo que ellos quieren representar en este ámbito? Claro. Por ejemplo, en referencias artísticas, uno puede apreciarlo a través de la historia del arte. Por ejemplo, tenemos a Pablo Picasso, tenemos a Salvador Dalí, tenemos a Jeff Koons, que es más contemporáneo, que es un artista que trabaja tanto el arte erótico como la pornoplástica. Es decir, Ok. trabaja el arte que insinúa, pero también el arte que demuestra el acto sexual. Mm, Él en ese tiempo era esposo de la Cicciolina, que era una actriz porno italiana. ok. Se casaron, después se separaron, pero su trabajo artístico va vinculado a eso. También tenemos que pensar, por ejemplo, una exposición que se hizo en el Museo de Bellas Artes de Caracas, que se llamaba Experiencias Triple X. Y había obras, era interesante porque en la inauguración utilizaron a strippers en las presentaciones. Y lo que del asunto es que se llegó a radicar a algo pornoplástico o a algo, a una acción porno, que era hacer acto sexual en vivo. Y yo decía, pero es que eso no es erótico. Pero entonces, como decían, experiencias triple X, evidentemente allí tocaba el aspecto tanto erótico como pornográfico. Mm, También se hizo el paquete erótico en el cual estuvo el artista Víctor Hugo Idazábal, mm, eh, que fue profesor de la UNEARTE, universidad donde yo trabajo actualmente, y en el SECA Armando Reverón. Entonces allí tú ves que hay artistas que han manejado el tema a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Incluso hay museos del arte erótico en Estados Unidos, en Europa, en, también en Asia. Es decir, que eso no es un tema que debería ser visto como algo tabú. Ni el arte erótico, ni la pornoplástica o arte porno. Porque nosotros tendríamos que estar más abiertos a eso. Yo di clases eh, en la universidad de seminarios que tenía que ver con arte porno, después se hicieron, yo hice arte erótico y después hice arte porno. No sé si puedo comentar una anécdota de por qué yo terminé haciendo después arte porno a nivel de clases. Al principio yo estaba dando un seminario que se llamaba Arte y Erotismo. Entonces un profesor llegó y parece ser que él ya había trabajado el tema en otra oportunidad y cuando yo iba a dar otra vez el seminario, automáticamente me dijeron, Sergio Carrasquel, profesor, eso no se puede hacer porque ya un profesor tiene su seminario con ese mismo nombre. Entonces ahí fue cuando dije arte, erotismo y pornografía, para diferenciarlo del otro profesor y crear un tema mucho más completo, ¿no? Desarrollar un tema mucho más completo para relacionar cuál es el arte erótico, cuál es el arte porno, en qué se diferencia uno y otro. Y después me di cuenta que todo el mundo estaba trabajando arte erótico y me dediqué a dar clases de arte porno hasta hace, hasta hace quizás 2 años que estuve dando 2 años y medio estuve dando esas clases. Pero por cuestiones también del tabú y cambios de pensum, entonces no pude seguir trabajando el tema. Espero trabajarlo más adelante. Y bueno, tú me estás dando la oportunidad de hablar del tema, por lo menos del arte erótico y por consiguiente hablar un poco del arte porno. Entonces, bueno, eh, y bueno, agradecido porque me dejes esa oportunidad, pues.
Sí, no, es que en verdad hay, si bien muchas personas trabajan estos temas produciendo, muy pocas personas tienen como la investigación. ¿Me explico? Sí, No una investigación propia, sino una investigación histórica. A ver, me explico, o sea, como tú dices, bueno, en las artes plásticas lo podemos ver en la historia, ya los griegos lo representaban de esta manera, luego pues el hombre y los artistas lo han ido representando de esta otra manera, y por consiguiente, como dices tú, pues está el arte porno, que claro, yo no me lo había planteado, esto me lo estás enseñando tú. Yo mm, nunca había escuchado esto. Yo dije, bueno, esto debe ser arte erótico y de ahí no debe salir, pero no, resulta que sí existe el arte de porno y no sabía. Hoy en día, yo veo que, por ejemplo, el porno está como muy evolucionado, porque está el porno que es gratis, que es como el más balurdo de todos, pero hay productores, incluso hay una productora mujer que ya no recuerdo de qué país es, que hace porno para mujeres y tiene, por ejemplo, detrás de las historias que expone y plantea en la escenografía y en la representación, un poco como estas ideas que no sean tan machistas, sino que sean un poco de como de mujeres empoderadas, como de power woman, y eso me parece súper interesante. Como también hay otros que no sé si le ponen cuidado al concepto y de lo que se está exponiendo, pero a nivel visual sí tiene un nivel como muy, con una estética muy bien cuidada, por así decirlo. así mismo es. Hay que tomar en cuenta que tanto el arte erótico como el arte porno se pueden llegar a confundir, a menos de que determines, mira, yo voy a hablar sobre las relaciones sexuales evidentes, pero cuando hago eso, lo hago quizás también con una crítica, podría ser, hacia la sociedad contemporánea. Por ejemplo, si yo pongo a un representante de la iglesia sodomizando a otro representante de la iglesia católica, ¿qué estoy haciendo allí? Yo estoy haciendo una crítica a la religión católica y a sus representantes. Mientras que en el arte erótico se habla acerca más de lo que vendría a ser los sentidos, eh, puede darse mensajes, pero no son mensajes que necesariamente tienen que ser de crítica. ¿Me explico? Pueden haber crítica como pueden ser mensajes simbólicos y ya. Pero realmente la confusión sucede cuando de repente los autores confunden que las obras donde se representan las relaciones sexuales explícitas también sean eróticas. Y allí no hay erotismo, allí hay es pornoplástica, o sea, allí hay arte vinculado a la pornografía, pero quizá con la necesidad de hacer una crítica sobre diversos aspectos de la sociedad. Entonces, si yo hago, por ejemplo, una obra, como te digo, una obra en donde un político sodomiza a otro político, evidentemente estoy criticando a esas personas y estoy criticando a la manera de ellos ser líderes. Y eso, si es la sodomía es evidente, entonces allí se da que es pornoplástica o arte plástica con contenido pornográfico. Ahora, si yo apelo a una representación, por ejemplo, hago una Venus, el nacimiento de Venus. En el nacimiento de Venus está el desnudo y se muestra a la mujer sin ninguna vestimenta, claro está. Pero allí no hay un concepto pornográfico. Allí lo que hay es erotismo, pero por la desnudez, que esa es una de las diferentes formas de representar el arte o de expresarse el arte erótico.
como te dije, cuando tú utilizas los diversos sentidos, tú puedes apelar a que existe un arte erótico sin necesidad de mostrar desnudez. Esa es la otra vertiente del arte erótico. El arte erótico que representa la desnudez, pero el arte erótico que apela a los diversos sentidos, tacto, gusto, olfato, y vista. Entonces, por ejemplo, hay artistas que hacen arte comida y en el arte comida se está apelando a todos los sentidos, incluyendo el olfato. Entonces allí puede haber erotismo, sí, a menos de que haga una comida que sea desagradable a los sentidos, que dudo mucho. Pero comúnmente, esas son como las dos vertientes en lo que arte erótico se refiere. Al que tiene que ver con la desnudez y a la simulación del acto sexual, pero a aquel arte que también apela a los sentidos. Por ejemplo, hay un libro que se llama, déjame mostrarlo, se llama El erotismo en el arte, Oh, qué bueno. Erotismo en el arte, no. de Genial. Angélica Mutesius, de Angélica Mutesius, donde habla acerca de los sentidos. Habla del arte erótico, pero habla también del arte de los sentidos. Entonces allí tú ves que Angélica Mutesius, junto con Gilles Neret, hacen una explicación de qué es el arte erótico y de qué es el erotismo en el arte y de cómo es importante los diversos sentidos, incluso la representación de los sentidos. Por ejemplo, Andy Warhol hacía sus obras seriales que tenían los labios de Marilyn Monroe, de la actriz bomba de Hollywood, de la época de los 50, 60, incluso principios de los 70. Entonces, ¿qué sucede allí? Allí está apelando solamente un elemento que es los labios del personaje y está apelando también al color, pero pero no hay un desnudo. Y al no haber un desnudo, ¿hay erotismo? Sí, pero no necesariamente tiene que haber un desnudo para que sea erótico. Y eso hace, pero en la sociedad hay autores que confunden el arte erótico con el arte porno. Me he dado Claro. cuenta de eso y es lamentable porque una cosa es el arte erótico, que es simular, apelar a los sentidos, es como que la desnudez, pero puede ser velada, ¿sí? De repente representas a un desnudo femenino y ella está cubierta con una seda o con un tul y no se ve el cuerpo completamente. En cambio, cuando es arte porno, entonces todo lo opuesto, es lo evidente, es lo gráfico, es lo, ¿cómo se llama? Lo Lo explico. no oculto, no lo velado, no es lo velado, ¿ves? Entonces allí las diferencias entre arte erótico y arte porno. El arte erótico puede ser, qué sé yo, por ejemplo, el pensador de Rodin, porque está desnudo. O puede ser erótico la Venus, una Venus de Tacarigua, por ejemplo. Pero ¿qué sucede allí? No necesariamente tengo que hacer arte erótico a través del desnudo. Entonces hablamos de los penetrables de Soto que uno apela a los sentidos, o uno habla acerca de un happening, por ejemplo. En un happening no necesariamente se hace acciones que apelan a los diferentes sentidos, pero no necesariamente tiene que haber relaciones sexuales, a menos que sea una actividad hecha un happening hecho durante la década de los 60, que allí había mucho esa idea del amor libre, paz y amor y todas esas consignas que decían los hippies en esa época. Pero realmente no tienes que apelar a las relaciones sexuales para hablar de arte erótico, pero sí del arte porno o pornoplástica, son términos que hay autores que los han manejado, pues, para distinguir, para diferenciar.
Son muy pocos los autores, por cierto, que establecen esa distinción realmente. Sergio, déjame ver si, como ya me has dejado claro absolutamente todo, porque estoy más clara que el agua, en verdad, lo explicas así súper, súper fácil y lo entendí perfectamente. Algo que solamente tú nos puedes explicar a todos. A ver, bueno, esta pregunta ya me la contestaste. ¿Qué te ayudó a entender la diferencia y cuál fue tu aporte en este tema? Tengo entendido que una vez diste clases y bueno, intuyo que querías aportar o algo o simplemente ayudar a entender. Yo creo Yo, que sí me puedes contestar eso. ¿Qué querías aportar tú, no? Además de alumbrarnos la conciencia a todos, ¿tú querías aportar algo? yo quería aportar como un nuevo enfoque del arte contemporáneo. Es decir, a veces hay temas interesantes que no se desarrollan precisamente por eso del tabú, ¿no? Y eso también se debe mucho a la religión católica. La religión católica sirve para ayudarnos espiritualmente, pero también la religión católica ha generado mucho tabú con respecto al tema de las relaciones sexuales y con respecto al desnudo, a pesar de que Adán y Eva, que eran los primeros seres humanos, estaban desnudos. Eh, pero el detalle es que la iglesia nos ha generado una serie de conflictos con respecto a tratar temas en el arte que estén vinculados al erotismo y a la pornografía. Entonces, evidentemente, eso es un tema que atrae también a la juventud, a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones también quieren saber de temas diversos, ¿no? Y siempre me di cuenta que cuando yo trabajaba esos temas que eran poco explorados, la multitud de personas que se inscribían o que asistían a incluso las jornadas de investigación. Nosotros hacíamos unas jornadas de investigación en donde eran invitados todos los estudiantes y profesores y eso era que era un lleno total. No, pero era porque el tema es distinto y es otra manera de enfocar el arte, que son muy pocas las veces que se ha enfocado el arte contemporáneo a través de tópicos diferentes, y en este caso a través del erotismo y a través de la pornografía. Entonces, mi idea era eso, tratar de buscar un enfoque diferente para que las personas se dieran cuenta que el arte contemporáneo no es solamente verlo desde el punto de vista de la historia o verlo desde el punto de vista de las tendencias artísticas o verlo desde el punto de vista de la metafísica, sino que también uno lo puede buscar a través de lo que vendría a ser el erotismo y la pornografía. Y eso permitía de que, estando en una universidad que se suele decir que es una universidad experimental, porque UNIARTE significa eso, Universidad Nacional Experimental de las Artes. Entonces, cuando hablamos de experimental, ¿qué es experimental? Buscar temas distintos para las artes plásticas o para las artes en general. Claro, sería mucho más fuerte ese tema del arte erótico y del arte porno, por ejemplo, en danza. Eso sería bastante interesante, pero es bastante riesgoso, porque a veces, como te digo, eso se tiene que manejar con pinzas para que exista un carácter muy profesional a la hora de hablar sobre el tema y que la gente no lo vea de una forma obscena, por decirlo de alguna manera, o bajo la lupa del tabú. Entonces, mi idea era eso, que el arte contemporáneo fuese visto desde otro punto de vista, fuese apreciado desde otro punto de vista, que eso daría pie a nuevas investigaciones. Por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención es cuando estaba haciendo lo de arte porno, es que hablaba solamente, por ejemplo, de la homosexualidad y la heterosexualidad, pero de repente me puse a ver
que hoy por hoy hay artistas que trabajan la transexualidad y puede ser erótico, pero también puede ser pornográfico a nivel de eso. Yo me estoy dando cuenta que hablar sobre la orientación sexual me ha permitido también entrar en otras expresiones artísticas que no son solamente la homosexual y la heterosexual, sino también la bisexual, la transexual, la lésbica, etcétera, 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 etcétera. La intersexual, o sea, cuando hablamos de intersexual, se está hablando de aquellos individuos que por sus características parecen hermafroditas, pero son hermafroditas por naturaleza, no por transición, no por operaciones. Entonces, y hay artistas que trabajan esos temas. Entonces, eh, eso es lo que me llamaba, eso es lo que también me he dado cuenta a través de estas investigaciones que he realizado, porque yo no puedo solamente hablarlo del punto de vista heterosexual o solamente del punto de vista homosexual cuando hablamos de arte erótico o arte porno. No lo podemos limitar a eso. Entonces tengo que ver también sobre las orientaciones sexuales. E incluso ahí entra también las parafilias, que son los diferentes tipos de cómo un individuo, por ejemplo, el fetichismo, la coprofilia, la zoofilia, toda esa serie de preferencias o, o de gustos, por decirlo de alguna manera, que tiene un individuo para satisfacerse sexualmente, por ejemplo. Entonces, pero eso es lo que me llamó la atención, es decir, poco a poco el ver también que es un campo nuevo, aquí en Venezuela es un campo nuevo, 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 nuevo. Ya en otros países, como te dije, en Estados Unidos o en Asia o en Europa, ya se manejan esos temas como que si fuera a tomar un vaso de agua o una taza de café, o respirar aire. Es una cuestión de ya comenzar a como que a quitarnos esos tabúes y trabajar el tema. Y bueno, quién sabe, de repente tendremos un museo del arte erótico o del arte porno también, o de los dos. Entonces, eso permite también que en Venezuela hubiese como demostrar que bueno, que no somos tan retardatarios. Yo me río porque una vez un estudiante que estaba en trayecto inicial tomó fotos de una exposición que habíamos hecho sobre el arte porno y algunas de las imágenes se colaron porque las hizo por la red de Facebook. Y entonces lo cómico es que el Facebook no lo censuró porque como era arte, como era collage, era dibujo en colores, lo vio como arte y no lo censuró. Entonces, se censura más cuando son fotografías. Cuando hay Ok. fotografías, entonces el fotógrafo tiene que qué sé yo, pixelear los pezones o las tetillas o los genitales para poder mostrar la imagen. Y eso generó, como tú no tienes una idea, la imagen que tomó era algo alusivo a un cereal. Entonces el personaje del cereal, que era el gallo, lo puso con un pene erecto y con todo y eso, esa imagen pasó directo y no fue censurado por Facebook. Y eso generó una serie de comentarios. Algunos criticaban el dibujo, pero yo decía, bueno, pero es que aquí no estamos viendo la calidad del dibujo, sino de cómo ella trabaja la pornografía tomando un elemento que es muy propio de Venezuela, que es comer cereales. Entonces, este, eh, entonces estudiantes que formaron parte de esa exposición, que era del seminario o de la unidad de formación de arte porno, defendían la situación
a esas personas que desconocían. Pero yo lo importante es que se generó como una especie de dialéctica en donde tú veías todos los puntos de vista. Y eso es lo que de alguna manera uno tendría que hacer con temas tan interesantes, pero pocos desarrollados como el arte erótico y el arte porno en Venezuela, en diversas instituciones. Incluso creo que esta es la primera vez que alguien me pide y se materializa hacer una entrevista, porque anteriormente me decían, bueno, vamos a hacer ¿quieres hacer una charla? Y dije, sí, cómo no, pero nunca se materializaba. Siempre me ofrecían, pero vaya usted a saber si el director del museo no quería hacerlo, o vaya usted a saber si las personas consideraban que el tema era muy fuerte para poderlo publicitar, porque solamente el hecho de publicitarlo, yo tuve la posibilidad de hacer charlas en el SECA Aquiles Nazoa, y en una jornada de investigación que era de UNEARTE, pero en el Aquiles Nazoa, que es el que queda en Bellas Artes, allá cerca del Ateneo cerca de lo que era antiguamente el Ateneo de Caracas y que está al lado del Teatro Teresa Carreño. Pero yo creo que son temas interesantes, así de sencillo, son temas que yo he tenido la oportunidad de desarrollarlos, incluso en tesis. Tuve la posibilidad de desarrollar con un estudiante el homoerotismo en la pintura contemporánea, pintura figurativa contemporánea, y otro estudiante desarrolló el tema del erotismo, pero a través de la cerámica escultórica. Porque acuérdate que hay dos tipos de cerámica, la cerámica funcional o utilitaria, y la cerámica escultórica, que es la que tiene características muy similares a la escultura a través del modelado. Y bueno, eso es lo que realmente uno quiere hacer que la mente de las nuevas generaciones se abran a temas diferentes dentro del arte contemporáneo. Qué interesante, Sergio, en verdad, yo te lo agradezco muchísimo. No sé si eres el único, yo creo que sí eres el único, pero creo que yo he invitado a muchos profesores y no han querido participar. Pero por aceptar, no sabes lo agradecida que estoy, porque es muy importante, como que aprender. La educación es extremadamente importante y con este programa de los resilientes, mi primera intención siempre fue esa, como que ayudar a los demás a que la información sea un poco más accesible, un poco para que el arte pueda disfrutarse aún más cuando se tiene más conciencia. Y yo creo que así podemos valorar incluso a nuestros artistas venezolanos, podemos valorar mucho las obras que están en nuestro país, porque si las conocemos y sabemos más de estos temas, pues las podemos también cuidar con mucho más amor y darle muchísima más importancia a lo que somos, porque si bien al cabo, por ejemplo, la sexualidad es intrínseca en todos los seres humanos, pues en nuestro país también hay cosas que suceden y el arte expresa muchísimo pues lo que está dentro de nosotros como población. Yo considero que el ciudadano tiene que darle muchísima importancia a cómo nos concebimos nosotros mismos, no solamente abasteciendo nuestras necesidades básicas, sino también qué nos interesa, en qué pensamos, qué está en nuestra atención, cómo solucionamos los problemas existenciales de nuestra vida. Y bueno, te agradezco muchísimo de que por fin un profesor haya sido solidario y nos haya enseñado con muchísimo amor y haya aclarado todas mis dudas. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Y gracias a ustedes resilientes por escucharnos. Si les gusta este video, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse. Lo voy a montar un reel por el Instagram de los resilientes, también compártanlo, etiqueten a Sergio y bueno, nada, los quiero muchísimo.